¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso a una batalla más de Age of Sigmar y en esta ocasión, continuando nuestra campaña de Nemesis Crown, tenemos un enfrentamiento en la fase 2 de batallas por la defensa de una fortaleza. 1050 puntos entre Nighthound y Cities of Sigmar, que incluye a los elfos, Sweethawk Agents. Las fuerzas de la Nighthound son las que están invadiendo. Hemos titulado este escenario El sitio en Betterhoff, un escenario de Border War por la captura de 3 objetivos. Vamos a ver los ejércitos, comenzando con Cities of Sigmar, que los trae Dani, una fuerza mezclada entre elfos oscuros y altos elfos de las antiguas reglas de Warhammer Fantasy. Al frente del ejército tenemos a un Warden. Este muchacho viene a bordo de su Griffin y viene apoyado por un Sky Mage, que podemos ver aquí adelante, y también una Sorcerer, que representa el mando de los Cities of Sigmar. Tenemos ahí atrás un Spire Guard. Estos muchachos traen sus escudos y sus lanzas. 10 de ellos incluyen instrumento y estandarte. Delante de ellos tenemos Dark Riders. 5 de estos muchachos. Gran velocidad y el soporte de sus arcos podría ser muy importante en este tipo de escenarios. Tenemos 10 Sisters of the Watch, antiguamente Sisters of Hood. Nuevamente soporte con arcos mágicos en esta ocasión. Y aquí adelante podemos ver la médula. En Battleline tenemos 20 corsarios equipados con ballestas de mano y sus cutlass. 5 Ellyrian Reavers, los jinetes también con arcos y movilidad extra después de la fase de disparos o antes de la fase de disparos. Vámonos a ver a la Nighthound. Javier trae a este ejército y son la fuerza invasora. Al frente del ejército tenemos a un Knight of Shrouds, que viene en corcel y viene además con una reliquia, una espada de flamas y una habilidad de mando adicional que le permite, en dado caso, regenerar 3 criaturas eliminadas. También hay un Guardian of Souls con su báculo. A un lado tenemos a un Dreadblade Horus, que viene acompañando al Knight of Shrouds, y un Spirit Torment también como una figura de héroe. En cuanto a las tropas, hay 10 Blade Gaze Revenants, vienen siendo el martillo de ataque de las fuerzas de Javier. Tenemos 3 Spirit Hosts, 6 ataques cada una de estas cosas, además los 6 generan Mortal Wounds. Como Battleline tenemos 20 Chain Rasp Horde. Estos muchachos son la médula del ejército. Y finalmente 10 Reapers. Digamos que el otro martillo de ataque también de la Nighthound en el equipo de Javier. Vámonos al escenario y objetivos. Como les comentábamos, esta batalla ocurre como parte de la campaña de Nemesis Crown y es precisamente esta posición que está siendo contendida, antiguamente ocupada por los elfos, ahora atacada por las fuerzas de la Nighthound. Representa 2 puntos de victoria, por así decirlo, en la campaña. El despliegue es por las bandas largas de la mesa. Naturalmente fuera de la fortaleza es donde estarán las fuerzas de la Nighthound, mientras que en el interior de la fortaleza estarán los elfos. Hay 3 marcadores de objetivos, uno en el centro del campo de batalla y los otros 2 puestos en diagonal. Cada uno de estos objetivos dará un punto de victoria al final del juego, pero si a partir del turno 3 alguno de los 2 jugadores termina un turno de juego en control de los 3, estaría ganando la batalla. Las tiradas de iniciativa le dan la ventaja a los elfos, es decir, a Cities of Sigmar, y ellos deciden tomar el turno inicial. Vamos a ver el despliegue de las fuerzas. Los ejércitos de la Nighthound están acomodados prácticamente todos en línea, ambos flancos protegidos por los martillos del ejército, mientras que enfrente tenemos Ellyrian Reavers y a los 20 corsarios apoyados por la Sorcerer afuera de la muralla. En el interior de la muralla tenemos una línea completa de defensa con las Sisters of Avalorn o Sisters of the Watch. Y abajo tenemos a la caballería rápida de los Dark Riders. Acá arriba tenemos al Archimago, Archmage, y también tenemos al Griffin del Warden. Y en el flanco izquierdo tenemos a la Spire Guard defendiendo la muralla. Los Reapers están, se han dado a la tarea de proteger el objetivo dentro de la zona de despliegue de las fuerzas de la Nighthound, mientras que en el centro tenemos el apoyo de la Chain Rasp Horde, los 2 jinetes y también el Guardian of Souls. De este otro lado tenemos a los Spirit Hosts, Blade Gaze Revenants y también al Spirit Torment. 24 pulgadas es lo que hay entre ejército y ejército. Vamos a comenzar con el turno 1 de los Cities of Sigmar. Comenzando con el hechizo del Archimago.
Un Shield of Safari es lo que pretende invocar y lamentablemente falla con un doble 2. No hay hechizo de Shield of Safari. De este otro lado un Mystic Shield, ¿por qué no? La Sorcerer lo aplica sobre los corsarios. La dificultad es 6 para este otro hechizo. Y Dani lo consigue con un 11, sin ningún problema. Los corsarios pueden repetir los unos en sus salvaciones. Los Reavers, los Illyrian Reavers, se mueven por un flanco, máxima velocidad. Los corsarios también tienden a ir en diagonal hacia el centro. Y lo demás mantiene posiciones sin ningún problema en la fase de movimiento. Afuera, los Illyrian Reavers inician sus ráfagas de disparos, flechas a las ruinas donde están los Stalkers. Empiezan las tiradas para impactar, estaban de 4 para arriba y finalmente 4 también para herir. Tenemos un 6 nada más, una sola salvación, perdón, de hecho son 2 salvaciones a final de cuentas y las 2 son exitosas para los Reapers. Después de eso, los jinetes se repliegan 7 pulgadas. De regreso a las ruinas. No hay nada más a rango, así es que con eso está cerrando el turno inicial de los Cities of Sigmar. Estos elfos están preparándose para algo más grande y esperan que se acerque la Nighthound. Turno 1 de la Nighthound. Comenzando inmediatamente, Javier activa su Lordgeist habilidad para darles un ataque adicional a estos muchachos, la horda. El Guardian of Souls, por su parte, utiliza el hechizo de Mystic Shield en los Reapers. Aquí está la tirada, un 10, excelente. No tiene ningún problema, esos muchachos también pueden repetir los unos en sus salvaciones. Todo se mueve adelante, corren, aunque Javier no quiere correr la distancia completa, más o menos queda entre caminar y correr. Los jinetes también se mueven, formando una línea de choque, prácticamente todo justo a la mitad de la mesa, poco antes, como a 5 pulgadas más o menos de la mitad de la mesa, dándoles todavía un rango efectivo como de 18 pulgadas de separación, un poquito más, entre ambos ejércitos. Tirada, por cierto, para iniciativa del segundo turno. Hay un empate, por lo tanto se respeta el mismo orden. Turno 2 de Cities of Sigmar. Nuevamente iniciando con hechizos. Comenzando con la Sorcerer, que utiliza nuevamente Mystic Shield sobre la escuadra de corsarios, necesitando un 6. Dani saca un 5. Y decide no repetir ningún dado de esa tirada. Shield of Safari nuevamente a todo el ejército. El archimago de los elfos necesita un 7. Y la tirada falla con doble 1. Nada de hechizos en este turno, los elfos están desprotegidos. Avance de las fuerzas, todos, ahora sí, acortando distancia, están a menos de 9 pulgadas de las fuerzas de la Nighthound. Las Sisters se mantienen en posición, al igual que se quedan el mago y el Griffin atrás. La caballería también espera, nada más las puertas del castillo están abiertas. Y finalmente arriba la Spire Guard también mantiene posición. Todo en espera de los ataques. Disparos de las flechas. Los Reavers tienen mejor puntería, espero, en este turno, causando en total, me parece que 5 heridas, de las cuales solamente una logra pasar Javier. Repite unos gracias a Mystic Shield, aún así no es suficiente y hay 4 bajas a final de cuentas en la escuadra de Reapers. Ahora los corsarios van a intentar sus ballestas, pegan de 5 para arriba, repitiendo unos, y no es suficiente más que para generar un adicional. Aquí están las tiradas para herir y algunos dados que le habían faltado a Dani tirar en los impactos iniciales. Finalmente las salvaciones y nada más Javi consigue pasar uno de ellos. Se mueren otros 4 más, ya son 8 bajas en total. Exitosos los ataques combinados de ambas fuerzas con disparos que nada más dejan a 2 vivos. Ahora las Sisters disparan contra la escuadra de Chainrasp Horde. Tiradas muy buenas, algunos fallos, pero a final de cuentas, como hieren también de 3 para arriba, sus flechas de fuego terminan impactando a varios de estos Chainrasp. Las tiradas de salvación son buenas, pero no logran salvarle el pellejo a 4 de esos. Los disparos ahora de los arcos adentro van contra los Spirit Hosts. Aquí están las tiradas para impactar, están de 5 para arriba, nada más consiguiendo 3 impactos, de los cuales hieren nada más una de esas flechas. Las salvaciones de los Spirit Hosts son de 4 para arriba, un 2 definitivamente produce una herida en uno de estos muchachos. Cada base de Spirit Host tiene 3 puntos de vida, así es que le quedan 2. La Spire Guard dispara sus flechas también contra los Blade Gaze Revenants. Las tiradas producen 5 impactos y a final de cuentas son 3 heridas. Javier tira sus salvaciones, falla 2 de ellas, así es que 2 Blade Gaze Revenants terminan siendo impactados por flechas que sí terminan desintegrando sus cuerpos etéreos. Hasta ahora la ofensiva ha sido frenada, pero
Dani quiere más, quiere asaltar y tiene dos opciones para asaltar con los corsarios, dependiendo de la distancia. Acá está un 7 y la tirada es un 8, apenas suficiente para que puedan llegar a los dos Stalkers o Reapers sobrevivientes. El combate definitivamente muy abusivo por parte de los corsarios, pero aquí están los impactos que sí generan unas cuantas heridas considerables, las suficientes cuando menos para que Javi tenga que tirar sus 3 salvaciones, falle 2 de ellas, es decir, ya están condenados esos muchachos. De hecho fallaron 3, aunque pueden repetir unos que en realidad no importa, porque sale otro uno. Los dos Stalkers terminan siendo eliminados por la furia de los corsarios, a quienes se les atribuye primera sangre, por así decirlo, en esta batalla. Turno 2, bastante imponentes por el momento los elfos. Vamos al turno 2 de la Nighthound. Este será un turno clave definitivamente para Javier, comenzando con Spectral Lure exitoso con doble 5, que permite que se regeneren algunos de estos Chainrasp Horde. 4 de ellos alcanzan a entrar nuevamente al campo de batalla, es decir, todos ya están en la batalla. Se mueven adelante todas las fuerzas. Lord of Gaze, por cierto, para esta escuadra, que tendrán un ataque adicional, los Chainrasp Horde. También ellos se mueven tomando el centro del campo de batalla y estando a distancia prudente, pero justo enfrente de las Sisters of the Watch, que son una verdadera amenaza. Todo lo que dispara es una amenaza, así es que Javier lo sabe, está cortando distancias para poder lanzar sus asaltos en la muralla, por el momento ignorando a los corsarios. Los Spirit Hosts inician su distancia de asalto, son los primeros en determinarlo y lamentablemente fallan con un 4. Javier decide utilizar unas habilidades de mando para repetir la distancia de asalto, que termina fallando con un 4 nuevamente. Así es que no hay asalto para los Spirit Hosts, pero sí para el Spirit Torment, que consigue un 10, suficiente y le sobra de hecho una pulgada para poder estar ahí en el combate cercano. Los Blade Gaze Revenants consiguen un 11, sin ningún problema llegan a asaltar a la Spire Guard, que está justo arriba de la muralla. Hay que recordar que estos chicos vuelan y también, por ser etéreos, ignoran ese tipo de penalidades de terreno. Distancias de asalto, por cierto, de la caballería. Estas son prioritarias para Javier, se ha puesto esa marca. Lamentablemente saca un 6, el Knight of Shrouds no va a ningún lado, pero su jinete acompañante es otra historia. Javier decide arriesgarlo consiguiendo un 7, justo lo necesario para cuando menos alcanzar a las Sisters of the Watch. Mientras estos muchachos, la Chainrasp Horde tiene dos opciones. Javier quiere atacar a las Sisters of the Watch, pero lamentablemente la distancia le impide hacerlo. También había declarado asalto a los corsarios y termina asaltando a los corsarios. Esa distancia sí es exitosa y prácticamente hay 4 enfrentamientos, los cuales determinarán quién tiene la supremacía en el campo de batalla en este turno 2. 2 fallos de distancia, vamos a ver qué pasa. Los primeros son las flechas de bienvenida que lanzan las Sisters of the Watch al jinete que asaltó, consiguiendo nada más 2 heridas. Las tiradas de salvación, 3. Las tiradas de salvación de Javier fallan 2 y causan 2 heridas en este muchacho, que nada más resiste 4 puntos de daño. Javier decide ahora atacar con sus Blade Gaze Revenants. Aquí están las tiradas para impactar y terminan generando estas posibles heridas. Aquí están las tiradas de salvación. Repetían unos y ni con eso. 10 daños se colaron y 10 bajas completas del Spire Guard son barridos de la mesa. De este otro lado activa Dani a su caballería, logrando lamentablemente nada en cuanto a impactos de los jinetes, pero sí los caballos sí hacen lo suyo, generando nada más un daño que Javier no tiene problema en salvar. El Spirit Torment resiste eso y más. No hay problema. Sin embargo, la frustración es clara en las caras de estos elfos. La horda de Chainrasp ataca ahora a los corsarios, generando un montón de daños. Nada más 6 se salvan de ser masacrados por las espadas oxidadas de estos espectros. A continuación, las Sisters of the Watch atacan cuerpo a cuerpo al jinete que los atacó. Y aquí están nada más las 2 heridas que generaron, que lamentablemente no son suficientes para herir. El jinete contraataca, ¿por qué no? Sus 4 ataques, nada más 2 de ellos generan heridas y uno de ellos logra penetrar la armadura y sumado a lo del daño que hace el corcel terminan muriendo 2 Sisters of the Watch. 2 muchachas menos, quedan 8 ahí arriba. Estos 6 sobrevivientes corsarios atacan de regreso a la Chainrasp Horde. Aquí están sus ataques. Uno de ellos tiene un ataque adicional por el Cutlass. Lamentablemente no genera ninguna herida.
catastrófico para los elfos en este turno inicial. Por cierto, el Spirit Torment hace sus ataques, nada más un solo daño, el cual no salva a la caballería y generan 3 heridas a final de cuentas que termina matando a un jinete y causando una herida en otro más. Con esos daños el Spirit Torment cura a los Spirit Hosts. Un daño es suficiente para curar un dado de 3 daños en cualquier unidad aliada de los espectros que esté a 6 pulgadas de él. Con eso el Spirit Host está bien. Tiras de liderazgo, esos chicos sacan un 2, no hay ningún problema. La caballería está en su máximo esplendor. De este otro lado, las Sisters of the Watch también tiran su liderazgo y con un 1 no tienen también ningún problema. Acá adelante estos son los que están en serios problemas, pero Dani utiliza Inspiring Presence, lo cual le permite que esos muchachos ignoren el liderazgo. Y viene precisamente desde allá atrás de la Sorcerer que les echa sus buenas porras para que se mantengan en el combate. Con eso cierra el turno 2, vamos al turno 3, tiradas de iniciativa. Hay nuevamente un empate en doble 2, así es que se mantiene el mismo orden. Cities of Sigmar tienen la primera parte del turno 3. Comenzando nuevamente con hechizos. Word of Pain, el hechizo que utiliza la Sorcerer contra estos chicos. Y la tirada es exitosa sin ningún problema, lo que significa que ellos reciben, los Chain Rasp reciben una Mortal Wound y además tendrán -1 a impactar desde este momento hasta la siguiente fase de héroe. El otro hechizo es Arcane Bolt desde ahí atrás contra el jinete que está molestando. Es exitoso y Javier lo trata de negar. Y aquí está la tirada de Javier, lamentablemente se queda corta, así es que no consigue detener 2 Mortal Wounds que terminan eliminando al jinete. Se quitaron un gran problema a estos Sisters of the Watch y les permite ahora sí moverse. Será un turno difícil para los elfos, dado que tienen a las fuerzas de los espectros rodeando todas las entradas. El mago se mueve, corriendo por cierto, a tratar de apoyar la puerta, mientras que el Warden se mueve al centro de la mesa tratando de atacar ya sea al Knight of Shrouds o bien al Guardian of Souls. Los corsarios sobrevivientes forman un escudo prácticamente para proteger a la Sorcerer en la toma y captura del objetivo central. Estamos ya en el turno 3. Al final de este turno, si alguien controla los 3 marcadores, podría ganar. Los Reavers también forman un escudo flanqueando junto con las Sisters of the Watch, tratando de concentrar su fuego en esta escuadra de infantería de Chain Rasp. Primeros disparos son precisamente los corsarios. Consiguen buenos impactos, aunque pegan de 5 para arriba, lo cual no es muy bueno que digamos, pues genera nada más 3 heridas. Las salvaciones de Javier, una de ellas pasa, pero le cuestan 2 espectros que terminan sucumbiendo en ese campo de batalla. A continuación los Reavers disparan también sus arcos, flechas estándar normales, buenos impactos. A final de cuentas para los Chain Rasp representan nada más 2 heridas, también las cuales fallan, y 2 espectros más terminan muriendo en el campo de batalla. De 2 en 2 van cayendo, ya cayeron 4. Ahora las Sisters of the Watch deciden cambiar a final de cuentas su objetivo y le disparan al Knight of Shrouds. Aquí están las tiradas para impactar y las tiradas para herir de 3 para arriba. El caballero está en serios problemas, aún así Javier depende de salvaciones de 4 para arriba, de las cuales falla 4 y son 4 daños para este jinete general del ejército. Le quedan 2 puntos de vida. El Spirit Torment está metido en combate, pero eso no impide que le disparen también con sus flechas. Ahí están las tiradas para impactar y las tiradas para herir, generando a final de cuentas nada más 2 heridas. 2 salvaciones de Javier que son falladas se convierten en 2 daños que recibe el Spirit Torment. No muy buenos resultados en general en cuanto a disparos, pero vamos a las distancias de asalto. Los Illyrian Reavers tienen la oportunidad de saltar al Knight of Shrouds o bien unirse al combate con los Chain Rasp. A final de cuentas la distancia prácticamente decide por ellos y terminan asaltando a la Chain Rasp junto con los corsarios. El Griffin tiene también 2 posibilidades dependiendo del resultado y es un 5, lo cual lamentablemente no es suficiente, pero un Forward to Victory le permite repetir los dados y poder alcanzar ahora sí al Knight of Shrouds, que se vuelve en ese momento más importante en el combate. Y ya definidos estos asaltos, es cuestión de empezar a atacar. Los Reavers son los primeros con su carga en el caballo, terminan atacando a los Chain Rasp con 4 hits que terminan generando nada más un daño. Uno de esos espectros está en problemas, pero levanta muy bien la guardia y no recibe daños. Ahora los caballos, que también tienen peso en este combate. Ahí están las tiradas para impactar, de 4 para arriba y finalmente 5 para herir.
nada más generan 4 heridas que Javier pasa sin ningún problema con 5 y 6. Maravillosa la defensa de esta horda de Chain Rasp. El siguiente es el Knight of Shrouds que ataca al Griffin. Aquí están sus impactos, pegando nada más 2 de ellos, repitiendo uno de ellos que era un 1, generan 3 impactos. Los impactos se convierten en 2 heridas nada más, pero tiene una espada de fuego que se convierte en daño 3 de cada uno de estos golpes. Más los ataques del corcel, el Griffin se mantiene con 7 puntos de vida. Ahora la caballería ataca al Spirit Torment, aquí están las tiradas para impactar, consiguiendo 2 impactos, los cuales nada más causan una sola herida. La salvación del Spirit Torment es exitosa, sin embargo, con un 5 no hay problema. A continuación, los caballos también tienen lo suyo, y de hecho muchas veces son más peligrosos incluso que sus jinetes. Aquí están sus tiradas para herir, consiguiendo nada más 2 heridas, de las cuales Javier salva una de ellas y falla otra, consiguiendo así Dani hacerle una herida adicional a Spirit Torment, se queda con 3 daños. La Chain Rasp Horde contraataca ahora, dividiendo sus golpes. Naturalmente los más cercanos a los más cercanos, estos son los ataques contra los corsarios. A final de cuentas, los corsarios tiran sus salvaciones, resistiendo nada más 2 impactos. Mueren 4 y sobreviven 2 de esos chicos. Las tiradas para impactar contra la caballería, aquí están los resultados. Mucho más numerosos los espectros que atacan a la caballería, por cierto, sin embargo sus resultados no son tan buenos. Se estorban unos a otros, sus espadas chocan entre ellas, a final de cuentas nada más son 4 salvaciones que terminan matando a un jinete nada más. Muy bien se vio la caballería resistiendo sus impactos. Ahora los ataques del Griffin. Llega un poco desmotivado, ese Griffin nada más hace 2 heridas al Knight of Shrouds, lamentablemente. De aquel lado el Spirit Torment también hace sus 3 ataques, impactando uno de ellos nada más y causando herida. La salvación es muy difícil para la caballería y de hecho Dani la falla y no se logra proteger de 3 daños adicionales que le matan a un caballo adicional, bueno de hecho 2 porque uno de ellos está herido. Nada más sobreviven 2 jinetes de los Dark Riders en esa defensa de la puerta. De este otro lado los corsarios hacen sus ataques, los 2 sobrevivientes, nada más consiguiendo una herida. Y los miembros de la Chain Rasp Horde defienden y no logran salvar a Benito, que era uno de los espectros más viejos de la orden. Por cierto, con los resultados del Spirit Torment se cura 2 daños, afortunadamente con un dado de 3. Y vamos a ver las tiradas de moral. Un 1 para la Nighthound en cuanto a la defensa de la Chain Rasp Horde. Ellos no tienen ningún problema. De este otro lado las Sisters of the Watch también se mantienen sin ningún problema con un 2. Y la caballería también. Por su parte, los que están en riesgo son estos 2 corsarios. La tirada es un 3. Afortunadamente es buena. Los corsarios siguen motivados y más les inspira la idea de pensar que ellos fueron los primeros que trajeron sangre a este campo de batalla. Así está cerrando este turno. Podemos ver, control de objetivos está muy dividido todavía. Cada uno de los involucrados mantiene control de un objetivo y el central está en contienda. Por cierto, después de los combates se puede hacer un pile-in de 6 pulgadas en ese muchacho, así es que lo separa del combate. Turno 3 de la Nighthound. Lo primero es Ruler of the Spirit Host en ese muchacho, recuperando 3 daños, quedando como nuevo. Adelante con Lord Gaze, el hechizo, también es exitoso para que esos muchachos regeneren también algunos de los caídos y de hecho se reincorporan con 4 más. Creo que de hecho llegan nuevamente a 20, sí, de hecho sí. Y movimientos, Spirit Host vienen acá a apoyar al Knight of Shrouds y al Guardian of Souls en su enfrentamiento con el Griffin. Acá se mantiene el combate, no hay movimientos. El Spirit Torment ignora ese combate, se separa, se va a controlar objetivo y vienen los Blade Gaze Revenants a apoyar en ese combate que por cierto en distancias de asalto terminan asaltando a los jinetes. Estos ya estaban en asalto y también los asaltos acá son exitosos para Lord Gaze en su carga y también los Spirit Hosts y, ¿por qué no?, el Guardian of Souls también se une a ese enfrentamiento. Los primeros en resolver su combate son precisamente los Spirit Hosts, generando 2 Mortal Wounds y 2 heridas normales. Aquí están las tiradas para herir de las heridas normales, las cuales también son exitosas. 2 salvaciones de Dani terminan causando una herida adicional. Lamentablemente el Griffin se va ya a 3 puntos de vida. A continuación el Griffin hace sus ataques, primero la lanza, después la espada, con 4 dados.
El objetivo del ataque es el Guardian of Souls. Aquí están las tiradas para pegar, nada más consiguiendo 2 heridas. 2 salvaciones de Javier fallan, lamentablemente se convierten en 2 heridas para el Guardian of Souls. A continuación el pico del Griffin, que lamentablemente falla en herir. Y finalmente los ataques de las garras, que son 3, dado que ya está herido el Griffin, nada más consiguiendo 2 heridas. Salvaciones del Spirit Host de 4 para arriba, nada más salva 1. Recibe un daño adicional, 3 daños. A continuación, los Chain Rasford hace sus ataques. Solamente 4 impactos contra estos 2 corsarios. Las salvaciones, lamentablemente 2 fallos, son la muerte de los últimos 2 sobrevivientes de sus corsarios. El resto de los ataques son para los Reavers. La caballería tiene que resistir considerables impactos. Afortunadamente, sí, nada más hay la pérdida de un solo jinete. Sobreviven 3. Los Dark Riders también intentan lo suyo, pero fallan en combate contra los Blade Gauge Revenants. El Knight of Shrouds contraataca contra el Griffin. Aquí están sus tiradas para impactar con la espada, nada más consiguiendo 3 heridas. Las salvaciones son muy buenas. Y a continuación el caballo también intenta lo suyo, consiguiendo 3 golpes y nada más hiriendo 1 solo con el 6. La salvación es mala y sí, se va a 2 puntos de vida nada más ya el Warden. Los Illyrian Reavers contraatacan con primero los jinetes, 4 golpes, nada más consiguiendo 2 golpes de sus espadas. Y las salvaciones no protegen lo suficiente, matan a uno de esos Chain Rasford. A continuación los caballos, 6 golpes en total, pegando de 4 para arriba. Nada más 2, y ahora 5 y 6 es lamentablemente nada más 1. La salvación es mala para la Chain Rasford y pierden otro más. 2 bajas nuevamente en este turno, y con eso están terminando los golpes de este lado. Nada más que era el Guardian of Souls y los Blade Gauge Revenants. Aquí están las tiradas del Guardian of Souls, nada más consiguiendo una sola herida que lamentablemente falla al impactar al Griffin. Hay esperanza de vida para este general que está en combate. Y de este otro lado vamos a ver a los Blade Gauge Revenants. Aquí están sus tiradas para impactar, repitiendo sus tiradas para herir. A final de cuentas, las salvaciones de los jinetes sobrevivientes no son suficientes para que terminen eliminando a los últimos 2 Outriders. Así están cerrando los combates en este turno 3 de la Nighthound. Un turno muy difícil para los elfos, han estado recibiendo demasiados golpes ya en combate cercano. Tiradas de iniciativa 6 para la Nighthound, definitivamente una enorme ventaja para la Nighthound que tengan 2 turnos seguidos, el cierre del turno 3 y el inicio del turno 4. Lo primero es Lord of Gaze como habilidad de mando, lo cual esa escuadra se estará beneficiando de un ataque adicional, más aparte el hechizo de Spectral Lure que hace que estos 3 muchachos se reincorporen a las líneas de la Chain Rasford. Y con eso vamos a los movimientos. Todo eso se mantiene en posición tal cual. Lo único que hay de movimiento de este lado es precisamente los Blade Gauge Revenants que vienen a rodear al mago. Aquí están las tiradas, por cierto, para la instancia de asalto de sus muchachos que llegan sin ningún problema a atacar al mago. Lo demás ya está en combate. Y Javier tiene la primera palabra en quien ataca. Y es precisamente el Knight of Shrouds el que hace sus primeros combates, nada más haciendo una sola herida. La salvación de Dani, sin embargo, es buena para el Griffin. Ahora el Corcel también tiene lo suyo. 2 golpes, 2 daños con sus espuelas de humo. Que lamentablemente no pasa nada. Logra salvar Dani sin ningún problema. A continuación, precisamente son los ataques del Griffin. Primero la lanza, consiguiendo nada más un impacto, el cual es exitoso. Y el daño es completo para uno de estos Spirit Hosts, que termina siendo eliminado. A continuación la espada, 4 dados. Aquí están las tiradas para impactar. Y 4 hits, 2 daños, salvaciones, 2 fallos, suficientes para que uno de esos Spirit Hosts se quede con un punto de vida. Finalmente el pico del Griffin y las garras. El ataque de pico falla, pero las garras sin embargo tienen más suerte. 3 impactos que generan 2 heridas. Javier las trata de salvar, falla una de ellas y termina muriendo otro de sus Spirit Hosts. Queda nada más uno en la mesa. Se quitó un gran peso de encima ese Griffin y después de eso se apila, por cierto, fuera del combate. El movimiento le va a salvar el pellejo, posiblemente un turno. Los Revenants atacan al mago sin piedad, causando un montón de heridas. Las salvaciones a final de cuentas del mago no son lo suficientes como para que ese mago pueda volver a ver la luz del día. El destino del castillo cuelga de un hilo.
Pero esto no se ha decidido. La caballería de los Reavers hace sus ataques contra la Shinra's Horde, consiguiendo nada más una herida, de las cuales Javier falla lamentablemente y pierde a uno más de sus espectros. Los caballos también hacen sus ataques, generando 4 heridas. A final de cuentas, 2 de ellas pasan y las salvaciones de Javier son muy buenas, nada más pierde a uno. En contraparte, Javier hace también ya sus ataques. Aquí están los golpes de la Shinra's Horde precisamente y las tiradas para herir. A final de cuentas, las salvaciones de los Reavers son buenas, pero no lo suficientemente buenas. Terminan ya ahora sí masacrando a la escuadra completa. Vámonos así al turno 4 de Cities of Sigmar. Ellos tienen la última palabra en el control de objetivos y Dani tiene un plan. El primero, el hechizo de Life Search. 6 es de dificultad y es exitoso para regenerar al Griffin cuando menos 2 puntos más de vida, que le darán 4 puntos para resistir este turno. Después de eso vienen los movimientos y precisamente van en cuanto a control de objetivos. Se mueve esta muchacha, las Sisters of Avalorn descienden de la muralla finalmente para intentar ir por el objetivo central y el Griffin se va a la azotea para intentar un asalto suicida que necesita 10 de distancia de asalto a el Spirit Torment. Aquí están precisamente los ataques de las flechas de las Sisters of the Watch, que consiguen 4 impactos contra el Spirit Torment sobreviviente. Javier falla 3 y es suficiente para que se muera toda la escuadra ya finalmente, dejando el objetivo libre. Aún así, para poder llegar hasta allá, las Sisters of the Watch tienen el plan de asaltar al Guardian of Souls. Aquí está la tirada de asalto y es justo la necesaria para poder llegar a él y de esa manera colarse al control de objetivo. El Griffin, en él recae todo el destino del ejército. Lamentablemente falla Dani con doble 2 en su distancia de asalto. Dani utiliza Forward to Victory, la habilidad de mando que le permite repetir esa distancia. Lamentablemente falla otra vez, pero tiene su plan alternativo: asaltar a los Blade Gaze Revenants y después apilarse hacia allá. Los demás han cumplido su parte del plan. Todavía esto lo pueden ganar los elfos dependiendo de los resultados del combate. El Griffin es el primero en asaltar y golpear, matando a 3 de esos Spirit Hosts, dejando nada más a 7 vivos. Después de eso, Dani decide apilar a su Griffin, separándolo del combate y yendo directo a donde está el Spirit Torment. Por cierto, el Spirit Torment ataca y Dani logra salvar la herida que le produce. No hay ningún problema. En cuanto al combate, el siguiente va a ser precisamente las Sisters of the Watch, que hacen sus ataques contra el Guardian of Souls. Aquí están las tiradas para herir, nada más consiguiendo una sola herida, lo cual no va a ser suficiente para matarlo, aunque sí pasa la herida. 4 daños, le queda un solo punto de vida. El Spirit Torment precisamente hace sus ataques ahora, nada más consiguiendo 2 heridas. Las salvaciones de Dani, una es buena, la otra le va a costar la vida de Clementina. No, de hecho, salvado con 6 es también Hortensia, se nos va. Quedan nada más 6 muchachas en el combate, control de objetivos. 2 de ellos definitivamente son para los elfos, el otro no. El otro está contendido. Ambas piezas están en duelo y los 2 son héroes. No hay quien pueda definir eso. Tiradas de iniciativa, un 4 para Javier. Y para las fuerzas de los elfos, un 2. El siguiente turno, y esto es clave, es turno final, de hecho, turno 5, es para Nighthound. Lo primero, Spectral Lure. La tirada, por cierto, lamentablemente es fallada. Primera vez que los Shinra's Horde no recibirán refuerzos. Aún así, se mueven todos para atacar a la Sorcerer. El Knight of Shrouds maniobra alrededor de las Sisters para flanquearlas y tomar control del objetivo. Y finalmente, los Blade Gaze Revenants van de regreso para incorporarse al combate con el Griffin. Los Shinra's Horde son los primeros en lograr su distancia de asalto y también lo consigue el Knight of Shrouds a las Sisters of the Watch. Y finalmente los Blade Gaze Revenants, pues es imposible casi que fallen, y con un 10 mucho menos. Ahí están ya también metidos en combate. Esta batalla ya la tiene en control la Nighthound definitivamente. Aquí están los combates, los primeros Blade Gaze Revenants precisamente tirando ahora para herir. Las salvaciones no son lamentablemente suficientes como para salvarle la vida al Griffin, que murió heroicamente en un intento desesperado por salvar el juego. Las Sisters of the Watch se defienden ahora con golpes, tratando de concentrar sus golpes en el Guardian of Souls. Aquí están las tiradas para herir, terminan haciéndole el daño que le faltaba. Aquí está la tirada de salvación, que es un 3. Y sí, efectivamente, el Guardian of Souls termina sucumbiendo en la batalla. Todavía falta el Knight of Shrouds de tener su última opinión en esa batalla, pero antes, los Shinra's Horde hacen sus ataques contra la Sorcerer. Aquí están las tiradas finales que terminan hiriendo a la muchacha.
Las salvaciones de Dani las decide tomar una por una y todas en hilo van fallando. 2 fallos y a final de cuentas el quinto fallo termina dándole muerte. 5 fallos, ninguna salvación lograda. La hechicera termina siendo ejecutada en el campo de batalla. Night of Shrouds, ahora sí, con sus ataques contra las Sisters of the Watch, consiguió su carga, por cierto. 4 hits sin ningún problema, causan 2 heridas, una sola salvación, muere una. Y nada más quedan 5 muchachas. Ahora el corcel también hace sus ataques, consiguiendo 2 heridas. Las salvaciones, 2, nada más una exitosa, de hecho. Y se nos muere Cristina, nada más dejando 4 de esas Sisters of the Watch defendiendo el honor de los elfos. Tirada de liderazgo, no hay ningún problema, las Sisters se mantienen en combate y es lo único que queda de los elfos en el campo de batalla. Imposible ya ganar, de hecho, con ellas, pero Dani no se va a ir sin dar el último golpe. Vamos al turno 5 de Cities of Sigmar, el turno final. Lo único que pueden hacer esas muchachas es mantener el honor y tratar de eliminar al líder de las fuerzas espectrales. Aquí están las tiradas para pegar de estas jóvenes, por cierto sus flechas, y los disparos causan nada más 3 heridas. A final de cuentas, las tiradas en los golpes de cuerpo a cuerpo nada más generan una herida más, así es que el Night of Shrouds resiste con 4. Los ataques del Night of Shrouds finalmente en combate generan nada más una sola herida, de la cual Dani falla lamentablemente. Samara es la indicada para que muera, queden nada más 3 muchachas. Ahora el caballo también hace sus ataques, consiguiendo 3 hits sin ningún problema. Ahora necesita 5 y 6 para herir. Javier consigue hacer 2 heridas, falla uno de ellos con un 1. Y aquí están las tiradas de salvación que lamentablemente no son buenas. Se mueren 2 y nada más queda una. Hurrem es la sobreviviente y su tirada de moral es bastante buena, así es que se queda en el combate contendiendo ese objetivo central. Javier no se lleva una victoria absoluta por el control de los 3 objetivos, pero sí una victoria mayor por tener 2 de ellas. 2 puntos a final de cuentas es el marcador para Nighthound contra 0 de Cities of Sigmar. La victoria es para la Nighthound, que toman control del castillo de Betterhoff, que sin lugar a dudas los elfos intentarán recuperar en siguientes turnos. Ahí está precisamente la bandera de los elfos, que es ahora removida, y en su lugar la bandera de los espectros, que ahora se van arriba. De tener 8 puntos con esta propiedad se van a 10, mientras que los elfos, que tenían 13, se van a ir ahora a 11, en un empate directo con los Caradhran Overlords. Tenemos todavía una batalla pendiente precisamente entre los Caradhran Overlords y los Slaves to Darkness, que los Caradhran Overlords van arriba con 11 y los Slaves to Darkness van con 5. Con la siguiente batalla cerramos el turno 1 de batallas en la fase 2 y estamos a punto de llegar precisamente a la mitad de lo que es la campaña. La gran pregunta en la mente de todos es: ¿dónde está la corona, la Nemesis Crown? Gracias por acompañarnos en la siguiente batalla.